la decisión de Karina Milei de potenciar puntualmente a la relación política de los Menem y dejar de lado a los Caputo Boys. Me refiero a la Fuerza del Cielo y efectivamente dejarlos para después, en el sentido de el pago político que supone ciertas lealtades y que donde este grupo de muchachos se imaginaban con la posibilidad de alguna candidatura allí en la provincia de Buenos Aires, que es lo suficientemente vasta como para haber imaginado que les tocaba algo, pero parece que primó de parte de Karina Milei otro tipo de decisiones, ¿no? Nosotros planteábamos así a grandes rasgos la idea de que pueden ser efectivamente piantavotos, el esquema de trabajo que se han dado los jóvenes libertarios, no tienen territorio, básicamente, y en ese cúmulo de situaciones la decisión primó de alguna manera por ir por acuerdos que tengan que ver con dirigentes políticos o con personajes de la política que tengan otra proyección muy distinta de lo que efectivamente pueden ofrecer las fuerzas del cielo. En ese recorrido también lo que pasó la semana pasada, que fue un verdadero papelón en términos institucionales en la provincia de Santa Fe, más allá de que no se lo haya recorrido así de parte de los funcionarios nacionales que mostraron, provinciales, perdón, un nuevo acuerdo con los funcionarios nacionales en esta decisión del Estado Nacional de correrse de lo que es esa obra supuestamente estratégica, al decir de los propios funcionarios, yo creo que lo es, del Aeropuerto Internacional de Rosario, con el corrimiento del Estado Nacional, desestimar el aporte de nada más ni nada menos que 20.000 millones de pesos, perdón. Habrá que ver ahora cuánto es, porque ese es un monto de hace algunos meses atrás, y que nos haremos cargo los santafesinos. Por eso también allí el cielo puede esperar, ¿no? Porque dejó postergada una decisión que llamativamente no leímos ni escuchamos cómo Rosario es estigmatizada, cómo Rosario es abandonada a su suerte por parte del Estado Nacional, y todo el mundo vivió con muchísima naturalidad y alegría, parecía, que el Estado Nacional se corra de semejante obra estratégica. Por lo demás, te diría que lo más importante del fin de semana indudablemente fue la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de reducir los márgenes de las alícuotas de retenciones, allí fundamentalmente favoreciendo lo que es la soja. Escuchaba a un especialista en el tema granos y carnes en la región, que decía que indudablemente esto lo que hace es potenciar, al ser una reducción tan selectiva y desde el punto de vista que a lo que más favorece es a la soja en cuanto a la caída, que por ejemplo no altera demasiado la ecuación en el sector carne, que es tal vez el gran desafío que tiene buena parte del campo argentino de cara a la demanda china, de cara a un esquema de negocio, un formato de negocio que ha tenido algunas novedades en los últimos tiempos, como es la irrupción de Uruguay, de Brasil, y ciertos posicionamientos que tal vez, habiendo filtrado el gobierno nacional durante la semana, nosotros algo habíamos comentado acá, de que podría correrse efectivamente el pago de retenciones, el cobro de retenciones, perdón, al sector carnes, podía potenciar a ese sector que viene tal vez más alicaído respecto de otros. Bueno, esto no sucedió, el gobierno finalmente vuelve sobre sus pasos, y decimos vuelve sobre sus pasos porque hay que recordar, cuestión que también omitían buena parte de la prensa nacional en los comentarios del día de ayer, en los análisis del día de ayer, que hasta hace 25 días atrás había estado vigente esta baja, que el gobierno, no sé si alguno recordará las declaraciones de Javier Milei, maltratando a los sectores del campo y recordándole en el mes de junio, a principios de junio, que el día 3 que se apuraran a liquidar porque el 30 de junio se vencía, y eso ya, esa rebaja, y eso no se volvía atrás. Y 25 días después se anuncia, 26 días después, se anuncia otra vez una rebaja en las retenciones. Milei intenta mostrarlo como alguien que solucionó el problema. En realidad
no solucionó ningún problema. Lo que hizo fue aplicar una reducción, y esto lo digo desde la perspectiva de los propios sectores vinculados al campo, ¿no? Que pretenden una eliminación total de las retenciones. Algo parecido plantea el propio tándem de gobernadores de las zonas centrales, como son el Tridente, Yayora Puyaro y el gobernador de Entre Ríos. En ese contexto, digamos, creo que lo que marca esta definición no es una cuestión de una medida prevista, analizada en profundidad, sino que han trascendido algunos números de que efectivamente durante los últimos días el complejo aceitero había liquidado muy pocos dólares. Por lo tanto, el gobierno, en esta necesidad que tiene sí o sí, como de lugar, de mantener un dólar que ya está rondando los 1.300 pesos, bueno, necesita dólares, y esto es una señal que obviamente le sirve al campo, pero el gobierno lo que demuestra es una debilidad en ese rubro y lo trata de disfrazar desde una decisión de política económica, de justicia y demás, como si no alcanzara el tema. Cuando se analiza desde algunos sectores, no hay todavía una definición clara de cuánto repercute esto en el PBI. Algunos hablan de entre un 0,2 y otros hablan de hasta de un 1% del PBI, lo que genera esta exención impositiva para los sectores del campo. Cuando uno lo cruza con el aumento negado o que está a punto de vetarse a los jubilados, no puede dejar de tentarse a mostrar a quién se favorece en la Argentina, ¿no? Claro. Ayer la página del diario, la tapa del diario Página 12 era muy concreta en eso, y me parece que era lo suficientemente lúcida como para pegarle una revisadita en cuanto a esto de la atención, ¿no? Favorecer a determinados sectores en detrimento de otros con la misma tasa o con los mismos montos, y te demuestra en definitiva a quién se favorece en la Argentina. Tribuna Gorilas y las Ailas del día sábado, ¿no? Con un Nicolás Pino celebrando la condena a Cristina Fernández de Kirchner, los aplausos que se llevó Javier Milei, después lo hacen bajar, subir a una máquina agrícola, digo, una tribuna gorila, y ahí por ahí se puede entender esto que venías marcando en lo último, ¿no? A quienes favorece y a quienes quiere dañar Javier Milei. Hay un tuit del historiador Ezequiel Adamowski que recomiendo leerlo por su trabajo como historiador, pero hay un tuit en el día de ayer que decía algo así como: si te aplaude la sociedad rural, si te aplauden desde los Estados Unidos, y conseguís, por ejemplo, que, como aparentemente van a conseguir el gobierno nacional, que Estados Unidos no nos pida a los argentinos que llegamos al gran país del norte la visa. Bueno, fíjate para quién estás gobernando. Si de paso le estás negando un aumento a los jubilados, las cosas están más o menos claras. Y ten en cuenta, decía, que algo así como que ese proceso no termina bien más acá o más allá en el tiempo. Así que detalles, digamos, que muestran, que sintetizan, ¿no? Uno puede hacer todos los análisis políticos desde una radio, pero la gestualidad efectivamente del día sábado la marcó mucho de este tiempo, en un gobierno que jugó, digamos, creo que por una especie de improvisación, jugó con esto de no de adelantar demasiado o ir tirando algunos datos, jugó con ese factor sorpresa que terminó generando una buena noticia para estos sectores. Veremos cómo se comportan de cara a lo que viene, porque recordemos que la cosecha gruesa ya terminó. El gran momento de la recaudación es efectivamente durante el año, el periodo marzo-junio, y habrá que ver cómo se dan los comportamientos de cara a lo que viene, si el gobierno puede alivianar la cuestión de la carencia de dólares, porque hay que decirlo también, que en este proceso, ya trascendió el número de lo que pedimos los argentinos, o fuimos los argentinos a la compra de dólares durante el mes de junio, y ese número llega nada más ni nada menos que a 2.400 millones de dólares en esta posibilidad de comprar libremente que tenemos las personas
físicas, las personas humanas, de la compra de dólares. Todo un número que efectivamente muestra que por más que uno disfraza algunas argumentaciones, la demanda sigue estando muy arriba y que eso el gobierno nacional lo va resolviendo con parches, como puede, y con manotazos de ahogado. Esto, si hubiera sido una decisión, lo de las retenciones, planteadas, por ejemplo, en el mes de marzo y sostenida en el tiempo, uno diría, bueno, es una decisión, efectivamente trata de hacerse de los dólares de la cosecha gruesa y cumple con una promesa de campaña y demás, y uno podría tener los cuestionamientos a la medida en sí, pero podría prever cierta racionalidad desde el punto de vista que tenga que ver con una planificación. Bueno, acá no hay nada de eso, acá lo que hay es efectivamente, porque el hecho de haberlos quitado hace 20 y pico de días, dejado de lado normativamente, que un 45 días atrás el presidente presionara a los sectores del campo recordándole que se vencía el plazo y que 26 días después reimpongan la misma medida, porcentuales más, porcentuales menos, habla de una situación muy delicada para el gobierno que trata de hacerse fuerte desde esa debilidad y que cuenta obviamente como siempre con una serie con un coro atrás, que una claque que trata de no poner en eje ese tipo de cuestiones, porque si no efectivamente quedaría a la vista esta debilidad estructural que en este frente también enfrenta el gobierno. Miguel, te cambio rotundamente de tema Sí. y te llevo a la cuestión de las ciencias médicas, un nuevo avasallamiento o una nueva degradación al sistema de la salud, en este caso con los médicos residentes, instalando sospechas, instalando Sí. fraude, denigrando a los extranjeros, ahora convocando a casi 300 médicos nuevamente a rendir el próximo mes de agosto los exámenes del examen nacional de residencias médicas, y un Ministerio de Salud que sigue atacando a los médicos, ¿no? ¿Son los nuevos enemigos? ¿Cómo Hay hay que leer esto? hay un modus operandi, te diría, estructural en el gobierno. El gobierno detecta o imagina a veces un problema, un supuesto hecho de corrupción, un supuesto hecho que sea sospechoso, y tira abajo todo el sistema. Son múltiples las áreas del Estado Nacional o que se vinculan con el Estado Nacional donde el gobierno ejecuta en esos términos. Y después tiene que volver sobre sus pasos. Entonces acá no voy a plantear que haya existido o no algún hecho de corrupción. Uno está a la distancia y no puede, cuanto menos, dejar de reconocer que puede haber una situación porque no conoce. Entonces tiene que prestarle atención a lo que se diga. Ahora, el problema es que el gobierno nunca presenta pruebas de estas situaciones. El gobierno, con la potencia comunicacional que tiene, instala un tema, instala una sospecha, pone a todos los que han rendido en el mismo nivel y le termina, que se me perdone la vulgaridad, se termina jodiendo la vida a todos aquellos que efectivamente han hecho las cosas bien. Con lo cual uno no sabe si es falta de conocimiento de la administración del Estado, si es capricho, si es una forma de desviación de ciertos temas, esto de efectivamente desviar del centro de la atención lo que sucede en el Garrahan, o todo junto. y a partir de allí insisto con esto de poner bajo sospechas a todo el mundo, y que la situación después genera situaciones más gravosas en la cotidianeidad. Les pasó, por ejemplo, con el tema de las benditas chapas de patente de automotor, que salieron a denunciar hechos de corrupción que nunca se dieron a conocer, en la Casa de la Moneda, que era el ente que la fabricaba, y terminamos con una situación objetiva de 650.000 chapas, hecho inédito en la historia de la Argentina, que falten chapas de vehículo automotor. Y el gobierno y eso genera la novedad de muchos conductores desaprensivos que andan a más velocidades porque, claro, el problema es que la placa que se otorga de papel no
no va en línea con la chapa, con el dominio, porque las cámaras no lo tienen eh, emparejados, como se dice habitualmente, con lo cual generaron un problema peor, porque salieron a decir que tenían un nuevo proveedor con mejores condiciones, pero el proveedor no dio abasto con la situación y el desastre está publicado. Y, por ejemplo, decían que en el mes de mayo se resolvía, para mayo quedaba resuelta la situación, y ahora nos enteramos que es para septiembre que se resolvería la situación. Y con esto se me hizo larga la columna, pero con esto no quiero dejar de mencionar al director del área de la provincia de Santa Fe, del área de Seguridad vial. Seguridad vial. Lo que dijo durante la prensa que hizo la semana pasada este señor es un irresponsable. Y me hago cargo, lo está diciendo el licenciado Miguel Gómez, no, esto no va, no quiero que complique a mis compañeros, pero es un irresponsable. Porque ese señor estaría a decir que durante el mes de julio en Santa Fe vamos a recibir 150.000 chapas de esas que se demoran. Yo le quiero decirle al público que en el mes de junio, que los registros del automotor están ya con chapas para atrás, eso ya está en los registros. Lo que se debe es junio y julio. Y entre los 2 meses se pagan promedio, más o menos, 10.000 vehículos, con lo cual están faltando 10.000 chapas. Nadie puede explicar de qué son las otras 140.000 que este señor quiere decir. Que el viernes, creo que fue, en Canal 3 concretamente, saliendo a decir que el récord de venta de autos había generado esta situación. Eso no es el hecho de lo que pasó. Porque en Argentina ha habido récords, no hay un récord de venta de autos en Argentina, lo que hay es una mejora respecto a 2024, que fue un año malo. Lo hay que comparar con 2023. En la Argentina hubo récord de venta de autos en el año 97 y hubo récord de venta de autos en el 2018. Y nunca hay un problema de gestión en el ámbito nacional. Y en la provincia de Santa Fe estaría bueno que se hicieran cargo de aceptarlo y no de salir a proponer pavadas, hablando temas de prensa que lo que hacen es confundir al televidente, confundir al oyente, que en definitiva son ciudadanos y ciudadanas. Y estaría bueno que los números no estén, porque también habló en esa nota del día viernes en el Canal 3 de 1 millón de chapas. No tiene idea de lo que representa 1 millón de chapas. Por lo tanto, si ese va a ser el nivel del funcionariado en un tema tan sensible como la seguridad vial, yo le recomendaría a nuestros hermanos santafesinos y hermanas santafesinas que extrememos los cuidados en el manejo de la ruta, porque la verdad que si con esos números uno no tiene más que preocuparse, básicamente. Discúlpeme que me corrí de tema, pero lo escuché el fin de semana, es un tema que manejo con cierto detalle y me parece que cuando los funcionarios mienten descaradamente deben ser deschavados. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos, muy claro como siempre. Bueno, sí, ganando amigos. Te mando un abrazo, Julio. Muy claro, muy claro. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado